El libro del Génesis. El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas dos partes son conectadas por una historia, como una bisagra al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos, o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna introducción, más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrán de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas. Pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido, pero en el flujo de la historia hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos, pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de su vida, juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 13 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo hace de todas maneras. Él lo asesina en el campo,
Luego Caín va y construye una ciudad donde reinan la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos o podría referirse a reyes antiguos quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron y procrearon los Nefilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualquiera de los dos significados que sean ciertos, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno, y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia. Él lo comisiona como un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego, Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo, conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Dios sigue dando a la humanidad la oportunidad de hacer lo correcto con su mundo, pero los humanos siguen arruinándolo. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es lo que trata Génesis del 1 al 11. El libro de Génesis, en el primer video vimos cómo los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión, así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia, que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios de Abraham, al inicio del capítulo 12, abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar y que vaya hacia la tierra de Canaán, la cual Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación, hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien, pero Dios en su generosidad va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y a su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro, para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica.
El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse solo en esta familia, eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa es recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos, que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. En este punto de la historia, nada de esto está claro, solo tienes que seguir viendo y ver cómo se desarrolla la promesa. El resto del libro se concentra en Abraham y su familia. Primero en Abraham mismo, luego en su hijo Isaac y luego en el hijo de este, Jacob, y posteriormente en los 12 hijos de Jacob. Estas historias sobre cada generación están unidas por dos temas principales. Primero, cada generación de la familia de Abraham está marcada por un repetido fracaso. Ellos siguen tomando decisiones realmente malas que arruinan sus vidas y ponen en peligro las promesas de Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel con ellos. Él continúa rescatándolos de sí mismos y reafirmando su compromiso de bendecirlos y de bendecir a las naciones a través de ellos, a pesar de sus fracasos. Las historias de Abraham. Dios había prometido a Abraham una gran familia, pero en dos ocasiones diferentes, él teme por su vida porque otros hombres se sienten atraídos por su esposa. Él hasta niega que está casado con ella, lo que crea por supuesto muchos problemas y no solo eso. Abraham y su esposa Sara no pueden tener hijos, así que Sara hace arreglos para que Abraham se acueste con una de sus sirvientas, lo cual causa todos estos problemas, pero en cada ocasión Dios libra a Abraham. En los capítulos 15 y 17, Dios hasta formaliza su promesa a Abraham con un compromiso oficial llamado pacto. Esta es una escena clásica. Dios invita a Abraham a mirar las estrellas del cielo y a contarlas. Él le dice que así de numerosa será su familia, a pesar de todos los obstáculos de no tener hijos ni la manera de tenerlos en ese momento. Abraham mira al cielo y simplemente confía en la promesa de Dios. Dios responde entrando en un pacto con Abraham, prometiéndole que se convertirá en padre de muchas naciones, para que la bendición de Dios pueda alcanzar a todo el mundo. Dios pidió a Abraham que marcara a su familia con una señal del pacto, la circuncisión de todos los varones en la familia. Este es un símbolo que le recordará que la fecundidad de su familia es un regalo de Dios. Eventualmente, Abraham tiene muchos hijos y muere anciano en buena vejez. Las historias de Jacob se desarrollan en estos temas en forma todavía más dramática. Desde su nacimiento, Jacob vive a la altura de su nombre, que significa engañador. Estafa a su hermano y le quita su herencia y bendición. Lo hace nada más y nada menos que engañando a su anciano y ciego padre. Luego, simplemente se va. Va y toma 4 esposas, aunque realmente solo ama a una, a Raquel. Él crea un montón de rivalidades en la familia. Lo único que lo humilla es ser engañado por su tío Labán, quien le engaña durante años de su vida. La situación finalmente se invierte. Es un Jacob humillado el que regresa a su tierra. En una historia muy extraña, Jacob termina luchando con Dios, demandando que Dios lo bendiga. Algunas cosas realmente nunca cambian, ¿verdad? Sin embargo, Dios honra su determinación y pasa la bendición de Abraham a él. Él le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa aquel que lucha con Dios. En esta última parte del libro, la historia de los hijos de Jacob es donde todos los temas llegan a un punto crítico. Jacob ama a su penúltimo hijo José, más que a todos los demás, y le da una túnica especial. Los 10 hijos mayores llegan a odiar a José, lo secuestran y planean matarlo, pero en lugar de eso deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión. Hablando de fracasos familiares, pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión y el faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos y a su familia de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham se encuentran con la fidelidad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice que hace al final del libro. Él le dice a sus hermanos:
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro, porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal, pero este Dios no va a dejar su mundo de propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas, a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría al mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham. Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el cuarto hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano en su lecho de muerte quiere bendecir a sus 12 hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones. Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo. Por ahora, ese es el libro del Génesis. Y así concluimos este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir este contenido tan enigmático. Coméntanos qué te gustaría ver en el próximo video. Hazlo que leeremos tus opiniones. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.